Episodio 1. Cuando el cielo sangró por primera vez. Dicen que en aquel amanecer, el cielo no trajo luz, sino lágrimas rojas. El pueblo de San Lucero despertó con un silencio extraño, denso, como si el aire mismo supiera un secreto que los hombres no podían soportar. En la torre de la iglesia, el viejo campanario temblaba, y el sonido metálico del viento parecía rezar por los pecados de todos. Cuando las primeras mujeres llegaron al templo, lo vieron. La estatua del arcángel, tallada en mármol blanco, tenía los ojos abiertos por primera vez en más de 2 siglos. De sus párpados de piedra caían hilos delgados de sangre, formando un pequeño charco en los escalones del altar. Nadie habló. Nadie respiró. Solo se escuchó un murmullo, como si las paredes recitaran una oración que nadie había enseñado. «Es un milagro», susurró una anciana, arrodillándose. «Es una advertencia», murmuró el padre Mateo, con la voz temblorosa. Y en ese instante, el viento apagó todas las velas de la iglesia. Afuera, los animales se agitaban, las campanas sonaban sin manos que las tocaran. Los niños lloraban sin razón. El padre Mateo levantó la vista hacia el cielo, y juró ver una figura luminosa suspendida entre las nubes, llorando junto con el mármol. Esa noche, el pueblo se reunió en la plaza. Los más devotos hablaban de un mensaje divino, los más escépticos, de una maldición. Pero cuando la luna se alzó, la sangre del ángel empezó a gotear de nuevo, más espesa, más oscura. Un hombre intentó tocar la estatua, y su piel se agrietó como cera ardiendo. «No lo toques», gritó el sacerdote. «No es nuestro milagro». A medianoche, el padre Mateo se encerró en el confesionario. Quería hablar con Dios, pero solo escuchó una respiración detrás del altar. «¿Quién está ahí?», preguntó. Una voz respondió, suave, casi humana. «He llorado por ustedes demasiado tiempo, y nadie me escuchó». El sacerdote cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. «¿Eres tú, un ángel?». La voz guardó silencio. Luego, un suspiro, tan triste que heló el aire. «Lo fui, antes de que el cielo me olvidara». Cuando los feligreses entraron al amanecer siguiente, encontraron al padre Mateo dormido frente al altar, cubierto de ceniza, y sobre su pecho, una pluma blanca manchada de sangre fresca. A partir de ese día, San Lucero ya no volvió a ser el mismo. Cada amanecer olía a hierro, cada oración parecía una súplica perdida, y cada noche, los más valientes juraban ver la sombra de un ser alado caminando entre las tumbas, llorando, por los pecados de un cielo que también sangraba. Episodio 2. La confesión que Dios nunca escuchó. Aquella noche, el viento trajo un murmullo distinto, como si alguien rezara desde debajo de la tierra. El padre Mateo, aún con la mirada perdida desde el suceso del ángel, decidió mantener abierta la iglesia toda la noche. Dijo que Dios no dormía, y que quizá, entre las sombras, alguien más tampoco. Pasada la medianoche, cuando las campanas marcaron la hora maldita, esa en la que ni los vivos ni los muertos se reconocen, una joven entró. Tenía el cabello empapado de lluvia, los pies descalzos y una cruz de madera colgando del cuello. Nadie la había visto antes en el pueblo. «Padre, necesito confesarme. Pero no soy hija de esta tierra», dijo, temblando. «Toda alma es de Dios», respondió él, aunque su voz parecía no creerlo del todo. Se arrodilló en el confesionario. La luz de una sola vela se reflejaba en los barrotes, y el silencio pesaba como una lápida. «He soñado con el ángel», susurró ella. «Lo vi llorar, pero no lágrimas. Lloraba fuego. Y me habló». «¿Qué te dijo?», preguntó el padre, con la garganta seca. «Me dijo que el cielo está roto, y que alguien aquí lo rompió». El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres tú, hija?». «La que recuerda lo que los demás quieren olvidar». Un trueno sacudió el techo. Las velas se apagaron. Y en la oscuridad, el padre Mateo sintió que algo caliente le rozó la mano, sangre. La muchacha ya no estaba frente a él. Solo el rosario, partido en 2, y una pluma roja en el suelo. Corrió al altar, buscando alguna señal, pero lo que vio lo dejó sin voz. La estatua del ángel, que el día anterior lloraba sangre, ahora tenía la boca entreabierta, y en sus labios, una palabra escrita con ceniza: «Confiesa». Esa misma madrugada, el cuerpo de la joven fue hallado en el río, con los ojos abiertos mirando al cielo. Su piel estaba cubierta de símbolos antiguos, oraciones invertidas, y una frase tallada en su pecho: «El silencio también es pecado». El padre Mateo no volvió a dormir. Empezó a escuchar voces en los rezos,
lamentos entre los cánticos, nombres que no conocía, pero que alguien insistía en recordar. Y cada noche, el ángel sangraba más. Los aldeanos comenzaron a temer sus propios pensamientos. Algunos quemaban los espejos, otros se arrancaban las cruces. Porque se decía que, quien mirara su reflejo bajo la luz del altar, vería detrás de sí a la muchacha muerta, susurrando su última confesión. Pero lo más terrible no fue eso. Fue descubrir, días después, el libro de registros del confesionario, donde la letra del padre Mateo temblaba al escribir. Esta noche, alguien confesó los pecados del cielo. Episodio 3, el eco del pecado. El amanecer llegó sin canto de gallos. Solo el repicar hueco de una campana que nadie tocaba. En San Lucero, el sonido del bronce era una oración, pero aquella mañana sonó como una sentencia. 3 campanadas. 3 ecos que cruzaron el aire. Y, con la tercera, alguien gritó. El cuerpo de don Rafael, el herrero del pueblo, fue hallado frente a la iglesia, con los ojos abiertos y la lengua partida en 2. En su pecho, grabado con hierro candente, una frase: mentí al cielo. El padre Mateo llegó tambaleándose, con el rosario enredado entre los dedos. La estatua del ángel, que días atrás lloraba sangre, ahora tenía una grieta en el rostro, justo sobre los labios. El sacerdote, con voz rota, murmuró: cada vez que el ángel sangra, Dios se aleja un poco más. Pero nadie quiso escucharlo. El miedo se había convertido en costumbre. Hasta que el sonido volvió. 3 días después, la campana volvió a sonar, 4 veces esta vez. Y, como un mal presagio cumplido, apareció el cuerpo de una mujer. Era María, la esposa del panadero. En sus manos sostenía un espejo roto, y en el cristal aún se reflejaba su rostro, pero con los ojos cubiertos de ceniza. El pueblo comenzó a entender, cada campanada anunciaba un pecado revelado. Cada eco era un alma menos bajo la protección del cielo. Esa noche, el padre Mateo revisó el viejo campanario. Subió los escalones uno a uno, mientras un viento gélido soplaba desde lo alto. Al llegar, vio la cuerda del badajo manchada de sangre, y al tocarla, escuchó algo. Una voz femenina, susurrando entre los metales. Yo no quería mirar, pero el ángel me obligó. El sacerdote retrocedió, aterrado. Pero entonces vio algo en el interior de la campana, un trozo de pergamino pegado con cera. Lo arrancó y leyó las palabras torcidas por el fuego. Cada sonido es un recuerdo. Cada recuerdo, un pecado que aún respira. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron el campanario cubierto de pájaros muertos. El cielo estaba gris, inmóvil. Y en el suelo, frente a la iglesia, alguien había escrito con carbón. El eco no viene del bronce, viene del alma. El padre Mateo empezó a perder la voz. En las misas, apenas podía hablar. Algunos decían que el ángel le había robado las palabras para contar sus propias historias. Otros juraban haberlo visto a medianoche, de rodillas frente al altar, golpeándose el pecho mientras murmuraba: no es Dios quien nos castiga. Somos nosotros los que lo obligamos a mirar. Y entonces, esa misma noche, la campana sonó 7 veces. El eco se extendió más allá del pueblo, atravesando los montes, los campos, las tumbas. Y por primera vez, San Lucero comprendió: el pecado no solo se escucha, también responde. Episodio 4, las alas en la cruz. El amanecer de ese domingo llegó cubierto por una niebla tan espesa que parecía salir del suelo, no del cielo. El pueblo entero despertó con un olor metálico, un aroma a hierro y ceniza que se colaba por las ventanas. Y frente a la iglesia de San Lucero, algo esperaba. Las campanas no sonaron esa mañana. No hizo falta. Todos oyeron el grito. Era el del monaguillo, un niño de apenas 10 años, que había ido a limpiar los escalones del altar. Sus manos temblaban cuando señaló hacia la puerta del templo. Allí, clavadas en la cruz de piedra, estaban 2 alas blancas, aún húmedas, palpitando como si la vida se negara a abandonarlas. Las plumas estaban manchadas de sangre oscura, y un murmullo casi imperceptible parecía salir de ellas, una oración al revés, una súplica sin destinatario. El padre Mateo cayó de rodillas. Reconoció esa sangre. Era la misma que había llorado el ángel. ¿Quién haría algo así?, preguntó alguien entre la multitud. Pero nadie respondió. Porque todos pensaban lo mismo. No fue obra de un hombre. Esa noche, el sacerdote se encerró en la iglesia. Encendió todas las velas y colocó las alas sobre el altar, rezando en voz baja:
intentando encontrar algún sentido divino a lo que veía. El aire se volvió pesado. Las velas comenzaron a apagarse una a una. Y cuando solo quedaba una encendida, el padre escuchó un susurro detrás del crucifijo. No debiste traerlas adentro. El sacerdote se giró, pero no había nadie. Las alas se movieron. Lentamente. Como si respiraran. De las plumas comenzó a brotar un líquido oscuro, más denso que sangre, más frío que el agua del río. En el suelo, se formó una frase escrita sola, como si alguien invisible la trazara con un dedo ardiente. El cielo ha perdido a uno de los suyos. El padre Mateo lloró. Sabía lo que eso significaba. Si un ángel sangraba, el equilibrio entre el cielo y la tierra estaba roto. Pero si un ángel perdía las alas, significaba que había caído. A medianoche, llegaron 3 hombres desde Roma. Decían ser enviados de la Santa Sede, pero sus rostros estaban cubiertos por capuchas negras. No besaron el crucifijo. No miraron al sacerdote. Solo dijeron: las alas deben ser quemadas. Antes de que recuerden lo que fueron. El padre Mateo se opuso, pero uno de ellos le susurró al oído: Padre, no hay salvación para lo que ya tocó la tierra. Esa madrugada, las alas fueron quemadas en silencio. Pero mientras el fuego las consumía, algo terrible ocurrió. La estatua del ángel comenzó a llorar de nuevo. Y esta vez, no era sangre. Era ceniza. Las lágrimas negras mancharon el altar y se esparcieron por el suelo, formando un círculo que brillaba débilmente, como si dentro de cada mota ardiera un recuerdo. Cuando el humo se disipó, sobre las piedras solo quedó una huella, la forma perfecta de un cuerpo arrodillado, sin alas. El padre Mateo, con la voz quebrada, escribió en su diario antes del amanecer: si Dios sigue mirando, no sé si lo hace con compasión o con miedo. Episodio 5, el niño que rezaba al revés. La noche cayó sobre San Lucero como una sombra espesa que no dejaba respirar. Después de la quema de las alas, el pueblo ya no dormía. El aire se sentía más pesado, y el campanario, aún en silencio, parecía observar a todos con un ojo invisible. El padre Mateo caminaba con una vela en la mano cuando lo oyó por primera vez. Una voz infantil, suave, temblorosa, rezando. Pero las palabras eran imposibles de entender. Siguió el sonido hasta la capilla pequeña, detrás del altar. Allí, de rodillas ante la imagen ennegrecida de la Virgen, estaba un niño. Tenía la cabeza inclinada, las manos unidas y los labios moviéndose con precisión, pero el rezo sonaba al revés. «Hijo, ¿qué estás diciendo?», preguntó el sacerdote, con el corazón acelerado. El niño levantó la mirada. Sus ojos no eran los de un niño, eran viejos, cansados, como si hubieran visto siglos de oscuridad. «Rezo», dijo él. «Pero ya no se reza igual que antes». El padre Mateo se arrodilló a su lado, intentando reconocer alguna palabra. El niño sonrió con tristeza. «El ángel me enseña cada noche. Dice que Dios ya no escucha». El silencio se volvió insoportable. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si algo quisiera entrar. El sacerdote intentó tomar al niño de los hombros, pero al hacerlo sintió su piel helada, tan fría que le dolieron los dedos. «¿Quién eres, hijo?», susurró. El niño inclinó la cabeza, y respondió con una voz que no parecía suya. «Soy la oración que él olvidó». La vela se apagó. El padre Mateo retrocedió, tropezando con los bancos de madera. La penumbra se llenó de un murmullo, docenas de voces rezando al revés. Las figuras de los santos en los vitrales parecían moverse, como si giraran lentamente, dándole la espalda al altar. Cuando el sacerdote encendió la vela de nuevo, el niño había desaparecido. Solo quedaba un crucifijo colgando del techo, pero invertido. Esa misma noche, los habitantes de San Lucero empezaron a oír al niño en sus sueños. Algunos lo veían sentado junto a sus camas, moviendo los labios en silencio. Otros lo escuchaban susurrar desde los muros: «No pidan perdón. Ya no hay nadie arriba». El padre Mateo, desesperado, escribió en su diario: «Esta criatura no es un demonio. Es algo peor. Es la prueba de que el cielo ha cerrado su puerta». Al amanecer, el cuerpo del niño apareció en el atrio, con las manos cruzadas sobre el pecho y la boca cosida con hilo rojo. En la pared detrás de él, alguien, o algo, había escrito con ceniza: «El rezo no llega al cielo cuando el cielo ya está vacío». El sacerdote cayó de rodillas y lloró. Porque entendió al fin lo que el ángel había querido decir desde el principio. No era el infierno el que descendía sobre San Lucero,
Era el silencio de Dios. Episodio 6. El mural que respiraba. El padre Mateo juró no volver a entrar al templo después de lo del niño. Pero el deber pesa más que el miedo, y 3 días después, el obispo de Sevilla envió una orden: restaurar la fe, restaurar la imagen. Y así, bajo un cielo inmóvil, el sacerdote volvió a abrir las puertas de la iglesia. El aire adentro olía a humedad y a algo más, algo vivo. Los muros, ennegrecidos por el humo de las velas, parecían palpitar con una cadencia suave, como si el edificio respirara. Entonces la vio, el mural del ángel. Cubría toda la pared detrás del altar, un fresco antiguo que representaba a un ser celestial sosteniendo una espada de fuego. Solo que ahora, el fuego estaba apagado. Y el ángel tenía grietas en las alas. Un grupo de restauradores vino de Granada. Entre ellos, una joven llamada Lucía, experta en arte sacro. Fue ella quien primero notó lo imposible. «Padre, el muro se mueve». El sacerdote se acercó y apoyó la palma sobre la pintura. Sintió un leve calor, un pulso. Como si algo respirara detrás del yeso. Esa noche, nadie quiso quedarse en la iglesia. Nadie, excepto Lucía. Encendió su lámpara y siguió limpiando la pintura, tarareando una oración. Pero a medida que pasaban las horas, empezó a notar que el rostro del ángel cambiaba con la luz. Sonreía. Luego lloraba. Luego abría los ojos. El aire se volvió pesado. Las grietas en las alas se abrieron un poco más, y de ellas comenzó a salir un polvo rojo, como sangre seca. Lucía quiso huir, pero una voz suave, casi dulce, resonó desde el muro. ¿Por qué limpias lo que no debe ser visto? Ella retrocedió, temblando. ¿Quién habla? Aquel que fue pintado para no olvidar. El mural comenzó a ondular, como si respirara con fuerza. Las alas se extendieron lentamente, y los ojos del ángel se iluminaron con un brillo dorado que hería la vista. Cada vez que pecan, dijo la voz, mis alas se rompen. Cada mentira, cada deseo oculto, deja una herida en mí. Lucía cayó de rodillas. ¿Qué quieres de nosotros? Que recuerden que el cielo también sangra. El padre Mateo, alertado por los gritos, corrió hasta la iglesia. Encontró a Lucía de pie frente al mural, inmóvil, con la mirada perdida. El ángel del fresco parecía ahora distinto, su boca se había abierto, y de ella caía una gota de pintura roja, espesa. Lucía murmuró sin apartar la vista. Padre, el ángel respira conmigo. Esa madrugada, el mural cambió para siempre. El ángel ya no sostenía una espada, sino una cruz rota. Y en la parte inferior, junto a su firma original, apareció un trazo nuevo, fresco, como pintado con sangre. Cada pecado deja su sombra, y la sombra siempre vuelve al alma. Desde entonces, los aldeanos evitan mirar el mural por demasiado tiempo. Porque dicen que si lo haces, lo verás parpadear. Y si lo escuchas con atención, sentirás su respiración detrás del muro, esperando que alguien más peque, para poder seguir viviendo. Episodio 7. Las cartas del cielo. El amanecer trajo una calma engañosa a San Lucero. Después del suceso del mural, el padre Mateo mandó sellar el templo, pero los rezos no cesaron. Algunos habitantes juraban escuchar pasos dentro de la iglesia cerrada, otros decían ver sombras escribiendo sobre las paredes desde las ventanas rotas. Una mañana, mientras limpiaban el altar principal, los obreros hallaron algo oculto bajo una losa agrietada. Un pequeño cofre de hierro, cubierto de símbolos grabados con fuego. Dentro, cartas. Decenas de ellas. Escritas en un papel amarillento, con una caligrafía imposible, ni humana, ni divina, y firmadas con un nombre que nadie había visto antes, el que cayó entre la luz y la sombra. El padre Mateo las leyó en silencio, una por una. Las manos le temblaban. Porque las cartas no hablaban de fe. Hablaban de culpa. Este pueblo fue fundado sobre cenizas de santas que nunca existieron. Sus rezos son el eco de un pacto roto. Y yo, soy su guardián olvidado. Cada carta revelaba un fragmento del pasado de San Lucero. No había santos, ni milagros. Solo una historia de fuego y traición. Durante la Inquisición, el lugar había sido un refugio secreto para monjas rebeldes que desafiaron las órdenes del cielo. Las quemaron vivas, pero antes de morir, una de ellas maldijo la tierra con una oración invertida. Que el ángel que vigila sangre hasta que Dios escuche nuestro grito. El sacerdote dejó caer la carta. Entendió al fin, el ángel del mural, el que lloraba sangre, no era un símbolo de fe,
sino la consecuencia de una promesa incumplida. Esa noche, el padre Mateo oyó un ruido en el altar. Una de las cartas se había abierto sola. Las palabras parecían moverse sobre el papel, reescribiéndose con tinta fresca. Y entre líneas, apareció un mensaje nuevo, que no estaba allí antes. Padre Mateo, tú también llevas su marca. Sintió un ardor en la mano. Miró su piel, una línea roja se dibujaba lentamente en su palma, formando una cruz invertida. Cayó de rodillas. ¿Qué quieres de mí?, gritó. Y la voz respondió desde el cofre, grave, dolida, casi humana. Solo lo que prometiste antes de nacer. El fuego de las velas se elevó en espirales. Las cartas flotaron en el aire y comenzaron a arder, una a una. El humo formó figuras, rostros de mujeres que lloraban. Entre ellas, una habló con una serenidad que helaba el alma. San Lucero no es un pueblo, padre. Es una penitencia disfrazada de esperanza. Cuando el humo se disipó, el cofre había desaparecido. En su lugar, sobre el altar, quedaba una sola hoja intacta. En ella, una frase escrita con tinta dorada que aún goteaba. Cuando el cielo calla, los caídos escriben en su lugar. Desde entonces, los fieles aseguran que, al orar frente al altar, escuchan un susurro entre las llamas de las velas. Una voz dulce, femenina, que pregunta: ¿qué promesa rompiste tú, hijo mío? Episodio 8. El silencio del padre Mateo. Después de la noche de las cartas, el padre Mateo no volvió a hablar. Ni una palabra. Ni siquiera una oración. Los aldeanos lo encontraron al amanecer, arrodillado frente al altar, con la mirada fija en el mural del ángel y las manos cubiertas de tinta oscura. Intentaron hablarle, pero él solo los miró, con los ojos vacíos, como si ya no habitara dentro de su propio cuerpo. Durante los días siguientes, se encerró en la sacristía. Nadie lo veía comer, nadie lo oía rezar. Solo se escuchaba el rasgar constante de una pluma sobre el papel. Un sonido monótono, incesante. Escribía. Lucía, la restauradora, fue la única que se atrevió a entrar. Lo encontró sentado frente a una mesa llena de hojas manchadas de rojo. Pero cuando se acercó, comprendió que aquello no era tinta. Era sangre. Sobre las páginas, el padre Mateo copiaba fragmentos de las cartas que había encontrado, mezcladas con versículos que no existían en ninguna Biblia conocida. Y el ángel habló, diciendo: Dios calla porque su eco se ha vuelto humano. No esperes el perdón espera por ti, con los ojos cerrados. Lucía retrocedió, horrorizada. «Padre, ¿qué está haciendo?». Él levantó la vista. Su lengua estaba marcada con símbolos, como si las palabras escritas hubiesen querido volver a su carne. Intentó responder, pero de su boca solo salió un hilo de aire, un gemido que no era humano. Aquella misma noche, el campanario volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Y cada campanada trajo un temblor leve en las paredes, como si el templo entero latiera al ritmo de su escritura. El padre Mateo escribió hasta que sus dedos sangraron. Al amanecer, sobre el último folio, trazó una línea final con su propia sangre y cayó al suelo. Lucía lo encontró al día siguiente, dormido o muerto, nadie lo supo, con la cabeza apoyada sobre un libro grueso, encuadernado con hilo rojo. En la portada, solo había una frase, escrita con caligrafía perfecta: Evangelio del Silencio. El obispo ordenó sellar el libro y enviarlo a Roma. Pero antes de partir, uno de los monjes encargados de custodiarlo confesó algo aterrador. «Padre, el libro respira». Y tenía razón. Cada noche, las páginas se agitaban, como si alguien las pasara desde dentro. Al acercar el oído, se oía un susurro débil, constante, como una oración en otro idioma. Non est Deus, sed memoria eius. No es Dios, sino su recuerdo. El padre Mateo jamás volvió a hablar. Pero a veces, los fieles juran escucharlo durante la misa. Una voz profunda, triste, que no sale de su boca sino del altar mismo, repitiendo una y otra vez: El cielo no habla, porque lo que queda de él aún escribe en mí. Y cada vez que esa voz resuena, el mural del ángel abre los ojos por un instante. Como si vigilara que nadie olvide el evangelio que nunca debió escribirse. Episodio 9. La misa del juicio. El sol no salió en San Lucero aquel domingo. Una nube espesa cubría el cielo, inmóvil, como si el firmamento hubiera olvidado moverse. Sin embargo, la iglesia estaba llena. Después de meses de horror, la gente había vuelto, buscando un milagro,
o un perdón que ya nadie sabía si existía. El padre Mateo, pálido como el mármol del altar, se levantó lentamente. Sus labios no se movieron, pero la misa comenzó. Las palabras parecían surgir del aire mismo, un eco sin boca, un rezo que venía desde las paredes. Dominus vobiscum. El coro respondió temblando. El sonido del órgano era irregular, como si cada nota arrastrara un suspiro. Lucía, sentada entre los fieles, notó que el cáliz en el altar reflejaba una luz roja, aunque ninguna vela estaba encendida. Cuando el padre levantó la copa, el líquido en su interior cambió de color. El vino se volvió espeso, oscuro, viviente. Una gota cayó sobre el mantel blanco, y el olor a hierro llenó el templo. Algunos retrocedieron horrorizados, otros lloraron creyendo presenciar un milagro. Pero cuando los fieles bebieron, el milagro se volvió castigo. La primera en gritar fue una anciana. Sus ojos se llenaron de imágenes, un niño ahogado, una cruz rota, una promesa incumplida. No, yo no sabía, clamó, antes de caer de rodillas, con la boca llena de sangre. Luego, un hombre empezó a reír, histérico, mirando al techo. Él me vio. El ángel me vio cuando lo negué. Se golpeó el pecho hasta romperse las costillas. Lucía trató de escapar, pero las puertas se cerraron solas con un estruendo. Las ventanas se empañaron, y sobre los vitrales apareció una figura alada, mirando hacia abajo. El ángel del mural. Solo que ahora, ya no era pintura. La voz del padre Mateo resonó, grave, profunda, como si hablara desde un abismo. Este es el cáliz del juicio, y cada sorbo revela lo que el alma quiso olvidar. El altar comenzó a temblar. Las velas ardieron con llamas negras. Los bancos crujieron mientras los asistentes caían de rodillas, viendo sus pecados flotar en el aire como sombras líquidas. Lucía miró su reflejo en el cáliz derramado y vio algo imposible. Su rostro cubierto de alas, su espalda ardiendo, su voz rezando en un idioma que no era humano. Una frase cruzó su mente, clara como una campanada. Tú escribiste conmigo, Lucía. Fuiste mi mano cuando el cielo cayó. El sacerdote levantó la vista. Una lágrima roja recorrió su mejilla. El juicio no viene de Dios, susurró. Viene de lo que le hicimos olvidar. Entonces el cáliz cayó. La sangre se esparció por el suelo, formando un círculo perfecto. Y dentro de él, el mural del ángel cobró vida, abrió sus alas y pronunció una sola palabra que heló todos los corazones. Amén. El templo se iluminó con un resplandor dorado y luego, silencio. Cuando los aldeanos recuperaron el sentido, el padre Mateo había desaparecido. En el altar, solo quedaba su evangelio, abierto por una página que nadie recordaba haber escrito. Cuando el hombre quiso celebrar la fe, encontró su propio juicio. Y el ángel, al llorar, bautizó el fin del perdón. Episodio 10, la rosa que sangraba al mediodía. Dicen que después de la misa del juicio, la tierra del altar nunca volvió a ser igual. Durante días, un olor dulce y metálico impregnó el aire, como si la sangre consagrada aún siguiera hirviendo bajo las piedras. Y una tarde, justo al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, una rosa nació del suelo. Nadie vio cómo apareció, pero todos la oyeron. Un sonido leve, como un suspiro, y luego, el silencio. La flor se alzaba solitaria, con pétalos de un rojo tan intenso que parecía absorber la luz. En el centro, una gota de sangre temblaba como un corazón diminuto. Lucía fue la primera en acercarse. Desde que el padre Mateo desapareció, ella dormía dentro de la iglesia, temiendo que algo volviera a despertar. Cuando vio la rosa, sintió que el aire se detenía. Cada pétalo respiraba. Cada espina pulsaba con el ritmo de una herida abierta. Tocó la flor. Solo un instante. Y entonces, lo vio todo. Un torrente de imágenes invadió su mente. Mujeres ardiendo en la plaza, un ángel encadenado llorando fuego, el padre Mateo escribiendo su evangelio con lágrimas negras. Y entre esas visiones, una voz. El pecado florece, Lucía. Y tú lo has regado con tu fe. La joven gritó, pero ya era tarde. Su mano sangraba, y la gota cayó sobre la tierra, alimentando la flor. La rosa creció, expandiéndose, extendiendo sus raíces por las grietas del altar. De ellas comenzó a brotar un líquido rojo, espeso, que se esparció como venas vivas por el suelo. Esa noche, el pueblo entero sintió el perfume de la flor. Era embriagador, hermoso y terrible. Porque con cada inhalación,
Recordaban algo que habían querido olvidar, una mentira, una traición, una culpa. Los niños lloraban sin entender por qué. Los ancianos rezaban hasta quedarse sin voz. Al día siguiente, Lucía apareció frente al altar, con la mirada perdida y los labios manchados de rojo. La rosa me habló, susurró. Dijo que cada uno de nosotros tiene su raíz en el pecado, y que solo florecemos cuando sangramos. Los aldeanos la acusaron de brujería, pero antes de que pudieran tocarla, el mural del ángel comenzó a brillar. Una de sus alas se movió, rozando la rosa. Y de pronto, la flor se marchitó, o al menos eso creyeron. Porque en el suelo, donde había estado, quedó una marca, una huella circular, y dentro de ella, una nueva semilla, latiendo como un corazón. Esa misma tarde, el reloj de la torre se detuvo justo a las 12. Y desde entonces, en San Lucero, el mediodía no volvió a ser hora de luz. Cada día, cuando el sol alcanza su punto más alto, el aire se tiñe de rojo, y un leve murmullo se extiende por las calles. No arranques la rosa. Ella no castiga, solo recuerda. Lucía desapareció esa noche. En su celda encontraron un pétalo aún fresco, doblado dentro de una página del Evangelio del Silencio. En el reverso, una frase escrita con sangre brillante. Dios no siembra flores. Siembra advertencias. Episodio 11. El canto de los muertos. La noche cayó sobre San Lucero con un silencio imposible. Ni el murmullo del río, ni el graznido de los cuervos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. Solo el corazón de la tierra latiendo despacio, como si esperara algo. Y entonces, comenzaron a cantar. Nadie sabe quién los oyó primero. Algunos decían que las voces venían del cementerio, otros, que del mural del ángel, cuyas grietas seguían respirando con cada medianoche. Pero todos lo escucharon, un coro de voces dulces, melancólicas, casi humanas. Y en cada verso, una historia. Una culpa. Un nombre. Rafael mintió al cielo. Su herrumbre manchó la cruz. Ahora forja su castigo. Donde no brilla la luz. El herrero, el mismo que había muerto semanas atrás, fue el primero en ser nombrado. Su viuda cayó desmayada al escucharlo. Los demás temblaban, porque comprendieron que aquellas voces no eran un lamento, eran una acusación. Esa noche, el aire del pueblo se llenó de canto. Pero no era música, eran rezos torcidos, letanías que giraban como espirales de dolor. Y cada vez que el coro pronunciaba un nombre, una casa amanecía con las ventanas rotas y el suelo cubierto de polvo blanco, como ceniza humana. Lucía, o lo que quedaba de ella, regresó esa madrugada. Sus ojos estaban vacíos, pero en sus labios había una sonrisa serena. No temas el canto, dijo al pasar. Ellos solo repiten lo que nosotros fingimos olvidar. El padre Mateo, aún mudo, la vio desde la torre del campanario. En su mano llevaba una hoja del Evangelio del Silencio, donde se leía: Cuando los muertos canten, escucha, no te salvarás, pero sabrás por qué. A medianoche, el canto se volvió un grito coral. Las voces se multiplicaron hasta llenar el aire con una vibración que hacía sangrar los oídos. El mural del ángel comenzó a temblar, y de sus alas brotó un resplandor rojizo. Una nota final, profunda, resonó en el cielo, y luego, un silencio tan absoluto que dolía. Al amanecer, el cementerio estaba abierto. Las tumbas, vacías. Solo quedaban los nombres de los vivos escritos en las lápidas. Lucía fue la primera en darse cuenta, el suyo estaba allí también. Intentó borrarlo, pero la piedra ardió al tocarla. Miró al cielo, y entre las nubes vio figuras translúcidas, cantando todavía. Los muertos no se habían ido. Solo estaban recordando en voz alta. Esa noche, el eco del canto siguió resonando en las paredes de la iglesia. Los aldeanos ya no rezaban, escuchaban. Porque sabían que cada melodía era un juicio, y que en el último verso, el ángel pronunciaría la sentencia final. Y así ocurrió. Cuando la luna se alzó sobre San Lucero, el coro de los muertos entonó su último himno. No lloren al cielo. No pidan perdón. El ángel que sangra. Ya no tiene voz. El viento se detuvo. Las campanas se fundieron en un solo tono largo, agudo, como el suspiro de un alma que por fin entiende su destino. En el atrio, sobre la piedra fría, el padre Mateo escribió con su propia sangre la última nota del cántico. Los muertos no buscan justicia, buscan memoria. Episodio 12. Las lágrimas sobre el altar. El amanecer nunca llegó aquella vez.
El cielo permaneció gris, detenido, como si el tiempo se hubiese rendido ante el peso del pecado. En San Lucero ya nadie dormía, nadie rezaba. El aire era espeso, denso, lleno del olor de la rosa marchita, de las cartas quemadas, de las voces que aún susurraban desde las tumbas. Y sin embargo, algo distinto flotaba esa noche, una calma que dolía. Lucía volvió a entrar al templo. No recordaba cuándo había salido. El mural del ángel la observaba, pero ahora no lloraba sangre ni fuego, lloraba silencio. Las grietas habían formado un nuevo rostro, más humano, más cansado. Y en medio del altar, arrodillado entre ceniza y luz, estaba él. El ángel. No una estatua. No una visión. Un ser vivo, cubierto de polvo celestial, con las alas rotas y el cuerpo tembloroso. Sus ojos eran dos pozos de tristeza infinita, y de ellos caían lágrimas espesas, plateadas, que al tocar el suelo se convertían en pequeñas brasas. Lucía cayó de rodillas. ¿Eres tú, el que lloraba sangre? El ángel la miró, y su voz fue un suspiro antiguo, lleno de fatiga y verdad. El cielo no me envió, me expulsó. El eco de esas palabras rompió las paredes. Los vitrales estallaron, el aire vibró con una fuerza que hizo sangrar los oídos de los presentes. Lucía lloró. ¿Por qué? El ángel bajó la cabeza. Porque vi lo que no debía ver. ¿Qué viste? Vi al hombre creer en su propia salvación. El padre Mateo apareció entre las sombras, su rostro demacrado, su voz apenas un hilo. Entonces, ¿todo esto es culpa nuestra? El ángel sonrió con tristeza. No hay culpa sin fe. El hombre creó su castigo cuando intentó entender a Dios. Se levantó con esfuerzo. Las plumas caían, una tras otra, dejando rastros de luz sobre el suelo. Cada lágrima que tocaba el altar abría una grieta en la piedra, y de esas grietas salía un sonido, una nota grave, casi musical. Lucía lo comprendió, el altar estaba cantando. El ángel extendió la mano hacia ella. Llévales mi última palabra. ¿Cuál es? Preguntó ella, temblando. Que el perdón no existe, solo el recuerdo del intento. Su voz se quebró. Sus alas ardieron. Y con un grito que pareció dividir el mundo en dos, el ángel se desplomó frente al altar, dejando tras de sí un charco de luz líquida que no se apagaba. El padre Mateo corrió a socorrerlo, pero el cuerpo del ser ya se disolvía, convertido en polvo que ascendía lentamente hacia el techo. Lucía, entre lágrimas, miró el suelo, donde el ángel había caído, quedaba una huella luminosa con forma de cruz, pero invertida. En las paredes, las grietas del mural se cerraron por sí solas. Solo una quedó abierta, sobre el corazón del ángel pintado, y de ella brotó una última gota roja. Cayó sobre el Evangelio del silencio, abierto sobre el altar. Las letras comenzaron a moverse, escribiendo solas una frase que nadie olvidó jamás. El cielo se cansa de perdonar, como el hombre se cansa de creer. Esa noche, el pueblo de San Lucero comprendió que no había redención, solo una verdad desnuda. El ángel no había venido a salvarlos, sino a recordarles que incluso Dios podía llorar. Y cuando la última lágrima cayó sobre el altar, el cielo, por primera vez en siglos, parpadeó. Episodio 13: La traición del cielo. El Vaticano finalmente rompió el silencio. Después de meses de informes, muertes y visiones, enviaron a un nuevo sacerdote a San Lucero. Joven, de mirada limpia y manos sin cicatrices. Se llamaba Padre Elías. Creía en la ciencia más que en los milagros, y decía que la fe sin razón era solo una forma de miedo. Llegó una tarde sin sol, cuando el aire aún olía a ceniza y la estatua del ángel seguía llorando lágrimas secas. El pueblo lo recibió en silencio, con una mezcla de esperanza y desconfianza. Elías entró al templo, observó los restos del altar, el libro manchado, las grietas del mural, y murmuró: «Aquí no hay demonios, solo errores divinos». Pidió permiso para llevar una muestra de la sangre del ángel a Roma. Pero antes de partir, hizo algo que nadie se atrevía a hacer, rezó frente al altar. «Si esto viene del cielo», dijo en voz baja, «que el cielo me lo confirme». Esa noche soñó. Soñó con alas ardiendo, con un trono vacío, con un Dios sin rostro que lloraba sobre un mundo que ya no le pertenecía. Despertó empapado en sudor, sobre su mano, había una marca, una línea roja en forma de espiral. Semanas después, en los laboratorios del Vaticano, las pruebas llegaron. Elías sostuvo el informe entre los dedos temblorosos. La sangre del ángel no era celestial. Tenía ADN humano. El científico a cargo, un hombre sin fe,
le dijo sin levantar la vista. Padre, quien sea este ángel, fue una persona. Un ser nacido, no creado. Elías sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Si los ángeles podían sangrar como los hombres, ¿entonces qué los separaba? ¿Y qué significaba ser divino? Volvió a San Lucero con la verdad ardiéndole en la garganta. Encontró el pueblo desierto, las casas cerradas, el aire inmóvil. Lucía lo esperaba dentro de la iglesia, envuelta en una luz tenue. Sus ojos ya no eran humanos. ¿Qué has descubierto, padre?, preguntó ella con voz calma. Elías levantó el informe. El ángel era uno de nosotros. Lucía sonrió. Lo sé. Siempre lo supe. Ella lo tomó de la mano y lo llevó hasta el mural. El ángel pintado parecía más vivo que nunca. Sus labios se movieron. Una voz, la misma que Mateo había escuchado antes, habló desde la pared. El cielo no nos traicionó, padre. Nosotros lo traicionamos primero. Las luces se apagaron. El mural empezó a sangrar, y de la grieta central brotó una forma humana, un cuerpo, pálido, sin alas. Era el mismo rostro que aparecía en los informes antiguos, el ángel caído. Pero sus ojos eran idénticos a los del padre Elías. Lucía susurró. Él no cayó del cielo. Fue devuelto. Porque el cielo está hecho de los que olvidaron que alguna vez fueron hombres. Elías retrocedió, horrorizado. El cuerpo abrió los ojos. Y entonces comprendió la verdad final, la sangre del ángel coincidía con la suya. Gritó, pero ninguna palabra salió de su boca. La voz del mural se alzó una vez más. Los ángeles no nacen del cielo, nacen del arrepentimiento. Elías cayó de rodillas. Lucía lo observó con compasión. Ahora entiendes, padre. El cielo no está arriba. Está dentro de la herida. El aire tembló. Elías sintió las plumas crecer desde su espalda, una a una, blancas al principio, luego doradas, y finalmente negras. Cuando el amanecer llegó, la iglesia estaba vacía. Solo quedaba en el suelo el informe abierto, manchado con sangre fresca, y una frase escrita a mano. La traición del cielo fue amarnos demasiado. Episodio 14, la última revelación. El amanecer llegó cubierto de un resplandor extraño, dorado y enfermo, como si el sol se negara a salir completamente. Por primera vez en siglos, las campanas de San Lucero no sonaron solas. Esta vez, fue el pueblo quien las hizo sonar. Todos acudieron al templo, arrastrados por una fuerza que ninguno comprendía. Ancianos, niños, mujeres con los ojos hundidos y manos temblorosas. Entraron en silencio, obedientes, como si hubiesen recibido una orden desde el fondo de sus sueños. En el altar, Lucía los esperaba. Vestía una túnica blanca manchada de sangre seca. A su lado, el Evangelio del silencio abierto sobre la piedra, y detrás de ella, el mural del ángel, ahora completamente vivo. El padre Elías no estaba. O quizás sí. Nadie podía decirlo con certeza, porque la figura pintada tenía sus ojos, y esos ojos los observaban a todos, uno por uno, con una compasión tan pura que dolía. Lucía levantó la voz, serena y trágica. Hoy, el cielo hablará por última vez. El eco de su frase retumbó como un trueno. Las velas se encendieron solas, y la sangre seca del altar comenzó a licuarse lentamente. Cada gota cayó con un sonido hueco, formando un charco que empezó a brillar con luz roja viva. Uno a uno, los aldeanos se acercaron, atraídos por aquella luz. Y entonces sucedió lo imposible, cada gota de sangre se convirtió en un ojo. Cientos, miles de ojos diminutos abriéndose sobre el suelo, observando desde el reflejo líquido. Los ojos no parpadeaban. Solo miraban. Y en esa mirada, cada persona vio lo que siempre había escondido, su pecado más íntimo, su mentira más pura. Un niño gritó al ver su reflejo ahogar a su madre. Una mujer cayó al suelo al reconocerse entregando a su hermana al fuego. Un anciano empezó a reír mientras los ojos se multiplicaban a su alrededor, repitiendo su nombre como un salmo invertido. Lucía los miró a todos, impasible. No teman, dijo. Esto no es el infierno. Esto es la verdad. El mural del ángel comenzó a desprender luz. Sus alas se abrieron por completo, abarcando el techo entero del templo. Y su voz, cuando habló, fue tan profunda que hizo vibrar las almas. El juicio no es castigo, es espejo. Dios no escribe en los cielos, sino en la carne de los que aún recuerdan. El padre Elías emergió entonces de entre la luz. Su rostro estaba cubierto de símbolos ardientes.
En sus manos sostenía una cruz rota, y su voz resonó como la de 1000 ecos. Nosotros fuimos su traición. Nosotros, su creación más arrogante. Creímos en él, pero jamás lo escuchamos. Las lágrimas del ángel comenzaron a caer, pero ya no eran de sangre ni de ceniza. Eran de luz viva. Y donde caían, brotaban ojos nuevos, abiertos, brillantes, infinitos. Lucía extendió los brazos y, en un susurro, pronunció las palabras finales. Cuando todos los ojos se abran, el cielo cerrará los suyos. El templo estalló en una luz imposible. Los aldeanos gritaron, pero nadie escapó. Porque comprendieron, en ese último instante, que la revelación no venía del cielo, sino de aquello que el cielo ya no podía mirar. Cuando la luz se apagó, San Lucero quedó vacío. Solo el mural permanecía. Y en él, miles de ojos seguían abiertos, fijos, eternos, observando el mundo que había olvidado cómo creer. Episodio 15, Epílogo. El día en que Dios cerró los ojos. No hubo amanecer aquel día. El sol se detuvo en algún punto del horizonte, como si dudara en volver a mirar la tierra. El cielo, pesado, gris y sin promesas, parecía observar por última vez lo que quedaba de San Lucero. Pero ya no quedaba nada. Las calles estaban vacías, las puertas abiertas, las ventanas partidas. El silencio lo cubría todo, un silencio tan profundo que parecía devorar los sonidos antes de nacer. Solo el templo seguía en pie, herido, respirando aún. Dentro, el mural del ángel había desaparecido. En su lugar, sobre la pared desnuda, quedaba una huella luminosa con forma humana, y miles de ojos apagados, ahora ciegos. El altar estaba cubierto de polvo dorado, el polvo del juicio, y sobre él reposaba el Evangelio del silencio, abierto en una página nueva que nadie recordaba haber escrito. Solo 3 líneas. El cielo vio demasiado. El hombre habló demasiado. Y por eso, Dios cerró los ojos. Lucía fue la última en ver el templo con vida. Caminó descalza entre las sombras, con el aire ardiendo a su alrededor. Sus pasos resonaban como campanas de despedida. El Evangelio comenzó a brillar al verla, y las letras se movieron sobre el papel como si respiraran. Una voz, ya sin origen, sin cuerpo, sin nombre, le habló desde la nada. No busques perdón, hija. El perdón duerme. Y en su sueño, el mundo se disuelve. Ella levantó la vista y vio el techo del templo abrirse lentamente. El cielo estaba oscuro, pero entre las nubes flotaban plumas, plumas negras, cayendo como nieve. Cada una ardía al tocar el suelo, dejando un rastro de ceniza. Lucía extendió la mano, atrapó una de ellas, y en su piel apareció una marca, una cruz invertida rodeada por un círculo. La misma que el ángel había dejado en su último llanto. Cerró los ojos y comprendió, San Lucero no había sido un castigo, sino un espejo. No un lugar, sino la última mirada del cielo hacia sí mismo. El viento comenzó a soplar con un sonido hueco, casi humano. Las casas se desmoronaron una a una, tragadas por la tierra. El río cambió de dirección. Las campanas sonaron por última vez, 12 veces, y con la última campanada, el pueblo desapareció. Solo quedó la iglesia. Y dentro de ella, una estatua. Una figura de mármol blanco, recién formada, que nadie había tallado. El rostro era el del ángel, pero sus ojos estaban vacíos, completamente lisos. Miraba hacia arriba, hacia un cielo que ya no respondía. La lluvia comenzó a caer, roja al principio, luego transparente. Las gotas golpeaban la piedra como si quisieran despertarla. Y bajo el sonido del agua, un murmullo se elevó desde el suelo, suave, casi una plegaria. Cuando el hombre dejó de creer, el cielo comenzó a sangrar. Lucía, la última testigo, cayó de rodillas frente a la estatua. El polvo dorado la cubrió por completo, y su voz se unió al murmullo, perdiéndose entre los ecos del viento. Entonces, una última lágrima descendió por la mejilla del ángel y cayó al suelo. En el instante en que tocó la tierra, el mundo se detuvo. El cielo, por fin, cerró los ojos. Y con ese parpadeo, todo lo que fue, fe, culpa, amor y redención, se disolvió en un solo silencio eterno. Nadie volvió a pronunciar el nombre de San Lucero. Solo los que sueñan con sangre y alas rotas dicen haberlo visto alguna vez, en la frontera entre el sueño y el olvido.
Un pueblo que nunca existió. Y un ángel que todavía llora. Esperando que Dios despierte.